mediados de junio cuando mi esposa y yo dejamos a nuestra hija de 10 años, Jonie, en el campamento de verano. Honestamente, no le dimos mucha importancia, dado que este era su cuarto año consecutivo asistiendo al campamento, y que había reunido un gran grupo de mejores amigas durante ese tiempo. Pero cuando Jonie finalmente regresó a casa del campamento más tarde ese verano, no pudimos evitar notar que algo no estaba bien en ella, mirando fijamente al espacio, una mirada de tristeza en sus ojos, su disposición previamente alegre fue reemplazada por una más sombría, y lo más extraño de todo, una tos peculiar y constante que mi esposa y yo oíamos a todas horas del día. Al principio, atribuimos su estado de ánimo melancólico a la incomodidad de un resfriado o una gripe, hasta que descubrimos que no era gripe en absoluto. Mi hija estaba sentada con mi esposa y yo en la mesa del comedor, haciendo todo lo posible para contener la extraña tos que había contraído en el campamento, cuando finalmente no pudo contenerla más. Tos. Tos. Después de toser fuerte en su mano, procedió a sostenerla frente a ella y mirar lo que había tosido. De repente, los ojos de Jonie se abrieron de par en par, como si estuviera aterrorizada por lo que había visto, antes de cerrar el puño. Pobrecita. Toma una servilleta, dijo mi esposa, mientras le ofrecía una a nuestra hija. Está bien, no te preocupes, respondió Jonie nerviosamente, todavía apretando el puño. Querido, ¿qué tienes en la mano? Le pregunté. ¿Mi mano? ¿Qué quieres decir? Tosiste algo y pareció que tuviste una reacción visceral. Ah, ¿y eso? No es nada, dijo con desdén, mientras intentaba levantarse de la mesa. Espera. ¿A dónde crees que vas? Preguntó mi esposa. Solo para tirar algo. ¿Algo? Pregunté. Jonie intentó pensar en una excusa, pero al final se encogió de hombros y se dio por vencida. Está bien. Pero es algo asqueroso. ¿Qué asco? Somos tus padres, querida. Te cambiamos los pañales cuando eras niña. Creo que podemos soportarlo. ¿Estáis seguros? Preguntó antes de suplicarnos. Dejadme tirarlo. ¿Eso? Bueno, ya es suficiente, veámoslo, dije mientras le abría la mano. De repente, tanto mi esposa como yo nos quedamos con la boca abierta, como vimos a qué eso se refería, un gusano enorme y viscoso, todavía vivo, mientras se retorcía en la palma de su mano. Casi vomité en el acto, mientras mi esposa mantenía la compostura y trataba de darle sentido a lo que estaba sucediendo. ¿Eso salió dentro de ti? Preguntó mi esposa. Sí. ¿Y esto ha sucedido antes? Sí. ¿Con qué frecuencia? Cada vez que toso. ¿Siempre son gusanos? No, a veces son arañas, 100 pies y griega. Moscas, interrumpí, recordando la extraña cantidad de moscas que había visto en la casa últimamente. Sí. ¿Cuándo empezó a pasar esto? Preguntó mi esposa. En el campamento. ¿Qué pasó allí? Pregunté. Las chicas. Ellas, pero antes de que Jonie pudiera continuar, tosió otra vez. Tos. Esta vez, escupió un 100 pies, tal como había mencionado. Fue entonces cuando mi esposa se volvió hacia mí con una mirada de urgencia. Tenemos que llevarla al hospital. Y eso fue exactamente lo que hicimos, llamamos a una ambulancia y llevamos rápidamente a mi hija a la sala de emergencias, donde esperamos, hasta que finalmente la vio un médico. Realizaron prueba tras prueba. Pero por más que intentaron determinar por qué había tantos insectos dentro de mi hija, siguieron sin encontrar nada. Y después de múltiples cirugías y un rápido deterioro en la salud de Jonie a lo largo de la noche, fue declarada muerta alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente. Mi esposa y yo nos sentamos allí en silencio, en su mesa de noche, a partes iguales conmocionados, entristecidos y confundidos. Hasta que finalmente el personal médico tuvo que apartarnos, intentando hacer todo lo posible por acallar nuestros gritos, mientras cubrían su cuerpo con una manta. Esa noche nos sentamos en la cama y lloramos. Y ahí fue cuando ocurrió de nuevo. Tos. Esta vez, el sonido viene de mi esposa. Después de cubrirse la boca con la mano, la abrió y encontró varias arañas diminutas arrastrándose por todos sus dedos. Ella se volvió hacia mí con una mirada de horror en sus ojos, mientras yo trataba de ocultar mi propia mirada de horror, ambos dándonos cuenta de que si no se hacía nada, ella también sufriría el mismo destino que mi hija.
Y así, por segunda vez en 2 días, corrimos de regreso al hospital, esta vez ingresando a mi esposa en la sala de emergencias, donde los médicos continuaron rascándose la cabeza ante una dolencia tan extraña. Aquella noche sostuve la mano de mi esposa mientras ella iba y venía, tosiendo y llorando, hasta que finalmente se quedó dormida. Fue entonces cuando ocurrió de nuevo. Tos. Tos. Excepto que esta vez, fui yo el que tosió en mi mano. Efectivamente, después de abrirlo, vi un gusano arrastrándose por mi palma. Fue entonces cuando comencé a preguntarme qué podría haber pasado en el campamento de verano de mi hija. Entonces, en el torbellino de haber perdido a una hija, haber internado a mi esposa en el hospital y haber descubierto que yo también estaba infectado, hice lo único que se me ocurrió: escabullirme de la habitación del hospital de mi esposa, dirigirme al estacionamiento, subirme a mi auto y partir hacia el campamento. Cuando llegué aproximadamente 1 hora después, encontré el lugar desolado, con solo un auto en el estacionamiento, el del cuidador, que era el único miembro del personal que residía en el campamento fuera de temporada. ¿Has oído algo sobre una tos extraña?, le pregunté después de que tuvo la amabilidad de invitarme a su camarote. ¿Por qué lo preguntas?, respondió el anciano. Mi hija contrajo una enfermedad mientras estaba aquí durante el verano y estaba tratando de averiguar cómo. ¿Dijo algo más? Algo sobre sus amigos. Amigos. El conserje lo pensó un momento. Ahora que lo pienso, recuerdo que este verano un grupo de chicas se comportaron de forma sospechosa. ¿Sospechoso? Sí. Saltando las vallas de piedra del lado norte del campamento. Es un lugar donde no se supone que deban ir. ¿Por qué no? Bueno, hay un viejo cementerio allí arriba. ¿Puedes llevarme hasta allí? 30 minutos después, el cuidador y yo caminábamos con dificultad por el denso bosque del campamento, saltando finalmente las mismas vallas de piedra que habían saltado mi hija y sus amigas. No muy lejos de ahí llegamos al viejo cementerio, con sus lápidas rotas y descoloridas. Y no muy lejos de eso, encontramos un espectáculo repugnante: el cuerpo en descomposición de un monitor de campamento, con la camiseta del campamento destrozada por completo, el cadáver en descomposición, con las entrañas asomando por una herida en el estómago. Y por todo el cuerpo, debían de haber 100 marcas de mordeduras humanas. Pequeñas, hechas por alguien de no más de 10 años. A su alrededor había pequeños muñecos parecidos a espantapájaros, hechos con palos y ramitas, atados entre sí con una cuerda. ¿Qué es todo esto?, grité antes de vomitar en el suelo. El cuidador simplemente respondió: brujas. ¿Brujas?, respondí confundida por lo que quería decir. Toma, dijo, entregándome la mitad de las muñecas improvisadas. Tenemos que llevarlas de vuelta al campamento. Después de que regresamos a su cabaña y denunciamos el cuerpo a la policía, el cuidador me llevó a un pozo de fuego, donde arrojamos las muñecas y las quemamos todas. No pude evitar darme cuenta de que también habías cogido tos, dijo, claramente habiendo notado mi enfermedad a lo largo del día. Desafortunadamente, yo sí. Y mi esposa también. No te preocupes, mañana por la mañana habrá desaparecido, me aseguró. ¿Cómo lo sabes con seguridad? Cada pocos años, las brujas de esos bosques se apoderan de los campistas. Ojalá fuera la primera vez que sucede, pero me temo que no lo es. Y dudo que sea la última. Me quedé allí por un momento, sin palabras, antes de finalmente obligarme a agradecerle y volver a subirme a mi auto, donde regresé al hospital y me senté nuevamente junto a mi esposa. Tos. Tos. ¿Qué fue eso?, preguntó mi esposa, que se despertó al oír mi tos, pero estaba demasiado cansada para procesar lo que había oído. No te preocupes, te lo contaré por la mañana, le dije antes de que volviera a dormirse. Poco después, me quedé dormido a su lado. Efectivamente, cuando nos levantamos a la mañana siguiente, la tos había desaparecido. La semana siguiente, celebramos un funeral privado para Johnny, y después de contarle a mi esposa lo que había sucedido en el campamento, nunca más volvimos a hablar de las brujas, ni de los insectos, ni del conserje. Pero por más que intento dejar atrás ese aterrador suceso, cada vez que he oído a alguien toser no puedo evitar pensar en el campamento y preguntarme si la hija de alguna pobre alma estará ahí fuera, tosiendo insectos.